Que Dios bendiga, amada iglesia. Amén. Es maravilloso, hermanos, poder entrar en conexión con el Espíritu Santo. Es maravilloso cuando hay una iglesia dispuesta a poder hacer que la presencia de Dios se mueva en este lugar, cuando hay un mismo sentir, un mismo anhelo, un mismo deseo, una misma sed. Es ahí cuando el Espíritu Santo va a venir y se va a derramar sobre cada uno de los que estamos en este lugar. Voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 5, versículo del 25 al 33. Para leerlo nos ponemos en pie y me regala un amén para saber que usted ya lo encontró. Hechos capítulo 5, versículo del 25 al 33. Ahí vamos a estar meditando en esta preciosa hora. Amén. Hechos capítulo 5, versículo del 25 al 33, lo leemos honrando al Padre y al Hijo y a su Santo Espíritu. Y la palabra nos dice: pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Padre que estás en los cielos, Vamos, Señor, te bendecimos. venimos una vez más delante de tu presencia, Señor, reconociendo tu poderío, reconociendo tu amor, reconociendo tu misericordia, exaltando tu nombre, adorándote, Señor. Padre, hoy vengo delante de ti, clamando por esta palabra, que seas tú, Señor, permitiéndome discernirla, que venga tu Santo Espíritu, tomando el control de mi vida, limpiando mis labios, poniendo palabras en mi boca, palabras que bendigan tu santo nombre, palabras que pueda llegar, Señor, y ser atesorada por aquel amigo, por aquel vecino que está escuchando la predicación. Padre, habla mi vida una vez más, y asimismo habla la iglesia, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén. Puede tomar asiento, amada iglesia. El tema para esta noche se titula: hagamos la voluntad de Dios sin miedos. Aleluya. Gloria al Señor. Sabemos, hermanos, que estos varones habían sido llevados a la cárcel. Una cosa es que usted y yo vayamos a la cárcel a predicar, pero otra cosa es que usted y yo vayamos a la cárcel por predicar la palabra del Señor. Hermanos, versículos atrás nosotros podemos ver acerca de este relato, de esta historia, que estas personas temerosas de Dios pasaron por predicar el Evangelio, por hablar de la palabra del Señor, por decir que Jesucristo había muerto, sí, pero había resucitado también. Aleluya. Amén. Y entonces, hermanos, capítulo 4 comienza a hablar de cómo los apóstoles, hermanos, iban y llevaban la palabra de Dios, y tanta gente se maravillaba, y muchos eran salvos
sano, y muchos venían y buscaban. ¿Por qué? Porque claramente habían comprendido de que lo que se les estaba predicando si era real, si era verdadero, y los hechos testificaban por ellos solos. Señor, A todo esto, amada iglesia, dice la palabra del Señor que muchos eran sanos, que donde quiera que ellos iban, ellos con toda autoridad decían y predicaban de la salvación, y predicaban de un Cristo que había resucitado, un Cristo que había de volver, y el cual la gente tenía que arrepentirse. aleluya. Pero de repente, hermanos, a los sacerdotes de ese tiempo no les gustó, se desagradaron por lo que estaban haciendo, tanto así, amada iglesia, que dice que los agarraron, los apresaron y los metieron en la cárcel. Miren, hermanos, todo lo que el pueblo del Señor tenía que atravesar. Y es que hay algo, hermanos, que cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, no solamente todo va a ser bien, no solamente todo va a ser agradable, bonito, consuelo, tengo todo lo que tengo, no, también hay que padecer por Cristo, también hay que sufrir. Y aquel que no sufre, surge la pregunta: ¿será que lo está haciendo bien? ¿Será que estamos agradando al Señor? Hermanos, en el Evangelio todo me va bien, todo es bien, todo es bendición. Pero, hermanos, usted y yo sabemos que también hay sufrimiento en el Evangelio. Sí, amén. Pero Cristo está en control de ese sufrimiento. Aleluya. Él sabe hasta dónde usted y yo vamos a soportar. Él sabe, hermanos, hasta dónde usted y yo todavía vamos a seguir exaltando su nombre. Mire, esos varones fueron a la cárcel. Quiero que leamos allá Hechos, ahí mismo Hechos, capítulo 4, versículo 18 dice: y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero escucha la convicción de estos varones. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Aleluya. Mira, amada iglesia, yo creo que estos varones, y la Biblia lo dice, sí tenían verdaderamente al Espíritu Santo. Sí, amén. Cuando usted y yo tenemos al Espíritu Santo, podemos hablar con autoridad, podemos reprender con autoridad, podemos testificar que verdaderamente Cristo Jesús es el Señor y Salvador. Pero cuando no hay el temor a Jehová, cuando el Espíritu Santo a lo mejor no mora en aquel que dice ser cristiano, todo le va a dar miedo, en todos lados va a vivir con ese temor. Pero estos varones de Dios, hermanos, estaban obedeciendo a Cristo Jesús, estaban obedeciendo más bien a Dios, que les había dado la orden de ir y predicar su palabra, de ir y seguir ganando almas, de ir y seguir testificando de que Cristo Jesús había resucitado. Aleluya. Aleluya. Y vemos, hermanos, cómo el Espíritu Santo se movía a favor de estos varones. Vemos cómo el Espíritu Santo moraba en cada uno de ellos. Vemos entonces, hermanos, cuán maravilloso es llamarnos hijos de Dios. Sí, amén. Es que el Evangelio, hermano, no es solamente venir y pasar un rato en la iglesia, vuelvo cuando pueda, cuando tenga tiempo, no. Es necesario estarnos alimentando día con día. Es necesario, amada iglesia, buscar la intimidad con Dios. Es necesario, hermano, ¿sabe por qué? Cuando usted y yo venimos a la iglesia y el Espíritu Santo comienza a hablar y comienza a prepararnos, ahí nosotros, hermanos, tomamos fuerza y sabemos que lo que Él ha hablado, eso va a venir. Pero ¿qué de aquellos cristianos que no van a la iglesia y la profecía se da? Y cuando vienen los problemas, cuando viene lo que está aconteciendo, lo que hacen es asustarse. ¿Por qué? Porque no escucharon la advertencia que venía de parte del Señor. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, usted y yo debemos siempre buscar, si usted tiene el tiempo, de no perderse ni un culto, porque si es cierto, no todo el tiempo va a haber profecía, pero la mejor profecía que podemos leer es la que está en la palabra de Dios. O sea que siempre va a haber palabra de parte del Señor. Aleluya.
Entonces, hermanos, sigue diciendo, a todo esto los libertaron y volvieron a seguir predicando. Yo creo que en ese tiempo, al llevar a alguien, porque verdaderamente tiene un testimonio genuino delante del Señor, y llevarlo a la cárcel por estar predicando, a lo mejor puede decir, quizás Cristo no quiere que siga predicando y esta es una señal. No, Cristo quiere que siempre se siga predicando, y estos varones lo habían comprendido. Los encarcelaron una vez, salieron. Dice que llegó el ángel de Jehová, llegó un ángel de Dios a libertarlos. Ellos salieron, los guardias no se dieron ni cuenta, la puerta sin necesidad de abrirse estaba como estaba, pero ellos fueron libertados. Y entonces dice que el ángel les dijo que fuesen y siguieran predicando en el templo, anunciando la palabra del Señor. Mientras tanto, hermanos, cuando ellos vienen y los mandan a buscar, y ellos se suponían que estaban presos, cuando se dan cuenta ya no había nadie. Los alguaciles que custodiaban estaban sin haberse dado cuenta. Estos varones, hermanos, no fueron a descansar a su casa. Ellos no salieron huyendo. Ellos no dijeron, de aquí nos vamos. No, ellos estaban predicando la palabra del Señor. Mira la convicción que tenían estos varones. No los asustaba nada, hermanos, porque tenían al Espíritu Santo de Dios. Ellos sabían, hermanos, que no hay cárcel que vaya a detener la palabra del Señor. No hay nada ni nadie, amada iglesia, que quiera o pueda detener la palabra del Señor. Mientras tanto, la iglesia solo debe de confiar en Jesucristo. ¿Usted cree que si hoy viniera una redada y todos los predicadores se van a ir presos y los van a meter preso, usted cree que no se van a levantar más a predicar? Claro que sí. La palabra de Dios nunca se va a detener, porque esa, hermanos, es inspirada por el Espíritu Santo y no hay quien se pueda interponer a la palabra del Señor. Vamos a leer ahí el capítulo 5, donde empieza también. Capítulo 5 de Hechos, versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Eso es lo que le estaba comentando. La segunda vez que ellos estuvieron presos y llegó el ángel y los libertó. Y entonces volvemos, hermanos, donde estaban en ese lugar, y entramos hoy sí al versículo 25 que acabamos de leer, que dice: pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. El 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Mira el gran impacto que había causado el Evangelio en esta región. Tanto así, amada iglesia, que se habían ganado tanta gente, habían ganado tantas almas. Dice ahí, alrededor de 5,000 personas habían creído el Evangelio que estaban predicando. Mire cuánta gente, tanto así, que cuando esta vez deciden los alguaciles ir y traerlos una vez más, dice la Biblia que no tuvieron ni siquiera el valor de usar la fuerza bruta. ¿Saben por qué? Porque ellos sabían y habían visto que si ellos actuaban de esta manera, todas aquellas personas que les seguían, que escuchaban y habían creído el Evangelio, todos ellos podían arremeter incluso contra los alguaciles. Mira lo que había causado, hermanos, la palabra del Señor, porque la palabra del Señor se estaba predicando tal cual era. Eso es, hermanos, cuando no hay temor, cuando no hay miedo, cuando entendemos que lo que estamos predicando es verdad, que sabemos que la palabra de Dios va a entrar, va a cortar, va a penetrar como una espada de dos filos. A mucha gente, hermanos, le va a doler, pero va a haber gente que va a comprender y va a decir: verdaderamente la palabra de Dios es real. Amén. Y esto lo habían querido estas personas, que dice: y los alguaciles los trajeron sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo.
O sea que ellos estaban haciendo exactamente lo que Dios les había encargado hacer. Hermanos, es que las situaciones que van a venir a nuestra vida no nos deben detener de hacer la voluntad de Dios. Y Dios hablaba tan fuerte a mi vida a través de estos pasajes bíblicos, porque el evangelismo, hermanos, sí se ha estancado, sí. Pero Dios, como sea, hermanos, Él siempre trae palabra y muchas veces nos va a doler, pero sabemos que eso muchas veces es por nosotros. Hermanos, si Dios me hablaba y decía que la palabra debe de seguirse predicando, que no hay por qué menguar, que no hay por qué estancarse, que no hay por qué retroceder. Mire, estos varones, ni la cárcel los detuvo, ni las personas que se les oponían los detuvieron. Y dice la palabra de Dios que había mucha gente congregada con ellos, que les seguían y escuchaban, pero habían otros que mejor se hacían a un lado porque tenían miedo de lo que estaba pasando. Y sigue diciendo el 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Mire, hermanos, qué maravilloso. Y dice: y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Mire, este varón no tenía ni valor de mencionar el nombre de Jesucristo. Por eso le dice, hablando de ese nombre, él no tenía ni siquiera el valor de mencionar a Cristo Jesús. Pero lo que me impresiona, hermanos, es lo que dice ahí mismo: y Jerusalén ha sido llena de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Quiere decir, hermanos, de que cuando el evangelio se empieza a predicar, las almas van a comenzar a venir, las personas se van a transformar, las personas van a reconocer. Tanto así, amada iglesia, que mira lo que habían causado estos varones y cuántos somos nosotros en esta iglesia. Haciendo un conteo, hermanos, estamos entre 80, 90 personas estando todos juntos, y estos varones eran 12, y mucha gente había sido salva, y mucha gente se había, hermanos, volcado a buscar del Señor. Mira lo que habían provocado con el poder del Espíritu Santo. Tanto así dice que toda Jerusalén había escuchado la doctrina, había escuchado el evangelio. Si usted y yo nos propusiésemos llevar la palabra en toda esta colonia, el Espíritu Santo haría la obra también. Amén. Porque usted y yo, hermanos, somos como estos varones. Nosotros podemos someternos con Dios, sí. Nosotros podemos, hermanos, pedir por un avivamiento, pero no es solamente pedir, sino también, hermanos, hacer un esfuerzo, buscar la presencia de Dios, amarle de verdad, no dejar que nada ni nadie, hermanos, nos llene de ira al corazón, no dejar que nada ni nadie nos haga desistir de lo que estamos clamando, pidiendo. Mira lo que habían causado estos varones. Incluso dice la palabra de Dios que gente que no era de esa ciudad, de las ciudades de alrededor, iban, hermanos, al escuchar lo que ellos predicaban, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. De las ciudades vecinas venían gente y traían enfermos y traían a personas con espíritus inmundos, y estas personas eran sanadas. Tanto así dice la palabra de Dios que la gente ya no cabía en el templo, y la gente la tiraban a que se acostaba en las calles, para que cuando Pedro pasara, por lo menos la sombra de Pedro cayese sobre ellos y ellos fuesen sanos. Pero como dice la alabanza, no era la sombra ni tampoco Pedro, sino porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Eso es lo que estaba pasando en ese lugar. El poder del Espíritu Santo se estaba manifestando. La palabra no podía ser detenida. Habían obstáculos, muros, barreras, sí, pero el Espíritu las rompía, las quebraba, las volvía nada. ¿Por qué? Porque había una misión y ellos habían comprendido la misión: ir y predicar el Evangelio. Eso pasa cuando la iglesia, hermanos, verdaderamente se arma de valor, se somete a la palabra del Señor.
Y ahí los caminos se van abriendo. Aleluya. Cuando Dios da una orden, hermanos, no es de decir, no, es que ahí es muy peligroso. ¿Y qué me va a pasar si Dios la dio? Dios va a abrir ese lugar. Gloria al Rey. Y estos varones lo habían experimentado. Y sigue diciendo ahí mismo también, Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y mire cuál fue la respuesta. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Una vez más vuelve Pedro a decirles que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no es que ellos no lo sabían, hermanos, ellos lo comprendían. El Sanedrín comprendía, hermanos, que sobre todo estaba Dios primero, antes que la palabra de cualquier hombre. Y entonces Pedro, con la convicción, hermanos, usted imagínese, hoy viene y nos sucede lo mismo. ¿Quién de usted o yo vamos a tener el valor de contestar de esta manera? Es que no importa lo que el hombre diga, es lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Amén, Señor. Ellos, Aleluya. hermanos, hablaban con autoridad, no con miedo. Cierto. Ellos hablaban, hermanos, lo que el Espíritu Santo les estaba mostrando, lo que el Espíritu Santo permitía o hacía que ellos hablasen. Porque ellos comprendían que la palabra de Dios debía ser predicada, no importaba la situación. Ahora yo no sé cuál sea la cárcel que usted y yo tengamos. A lo mejor es la tristeza y hemos caído quizás en depresión y a lo mejor ya no avanzo, Señor. No, estos varones, hermanos, nos relata la Biblia que estos varones en la cárcel no se ponían a decir, ¿qué crees tú, Juan? Nos regresamos, ya nos seguimos predicando. No sé, Pedro, a lo mejor tú dime, nos vamos de este lugar para otro y si nos va mal nos volvemos una vez más. No, ellos seguían en el mismo lugar predicando la palabra porque sabían que no estaban solos. La iglesia no está sola en este tiempo. Es Cristo Jesús que nos guía y el Espíritu Santo quien nos fortalece. Por eso, hermanos, no debemos retroceder. Cuando se presenta alguna adversidad, sigamos adelante, no tengamos miedo, pero lamentablemente en este tiempo que estamos pasando, hoy se le obedece más al hombre que a lo que Dios está diciendo. Y es muy lamentable, iglesia, porque si usted y yo hacemos esto en aquel día, ¿qué cuentas le vamos a dar al Señor? ¿Qué cuentas usted y yo vamos a dar? Cuando sabemos, hermano, que sí es cierto, debemos obedecer a las autoridades, sí, pero hay límite para eso. No es que a todo le vamos a decir amén, sí, está bien, tiene razón, no. Hay límite para eso. Y el Espíritu Santo es quien nos dice, momento, hasta aquí. Usted va a hacer lo que yo le estoy diciendo, porque soy yo quien va guiando su vida. Eso es lo que tenemos que hacer, amada iglesia. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El 30 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, escuche lo que les siguió diciendo y les daba en la cara, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Hermanos, es que ellos no tenían temor si esa era la verdad y por qué le iban a callar. Si ellos mismos habían matado a Jesús. Y hoy no quería que se estuviera predicando de la palabra del Señor cuando ellos sabían que ellos habían sido los culpables. Y entonces Pedro les habla con autoridad y les dice, si vosotros mismos matasteis a Jesús. Escucha, hermanos, hay que tener convicción y una convicción firme en el Señor. De esta manera, hermanos, vamos a predicar la palabra de Dios como se debe. Muchas veces la gente se pierde porque no se les habla la verdad. Muchas veces la gente se pierde porque todo el tiempo se les está sobando la espalda. Todo el tiempo se les predica a la manera que ellos quieren. Todo el tiempo se les habla solo lo que a lo mejor al que está frente le conviene. Pero aquí se habla claramente la palabra de Dios. Si se va, hermanos, es porque le dolió, pero reconoció que es la verdad.
pero que no se pierdan, hermanos, porque usted y yo hemos callado lo que la palabra está atacando, lo que la palabra está diciendo. Es mejor hablar, hermanos, claramente, y eso, hermanos, lo hemos podido ver en este lugar. Bueno, al menos yo, mi padre me decía también, estos mensajes ya no se escuchan en otras iglesias. Ahora solamente se predica conforme a lo que el pueblo quiere escuchar, cuando lo que el pueblo tiene que escuchar es la palabra del Señor, es la verdad, la que nos está haciendo libres, la que nos va a hacer libres. Cuando usted vaya a la calle y le habla de la salvación a alguna persona, o le comienza a hablar de qué va a ser o de cómo va a ser el final si no se entrega a Cristo, esa persona se va a enojar, esa persona se va a molestar, pero al menos usted y yo hemos hablado la palabra del Señor, la verdad. Miren lo que pasó, amada iglesia, ya para ir terminando, versículo número 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Escuchen, ahí tenían al Espíritu Santo, pero también hay algo, hermanos, que ahí lo aclara y dice, los que tienen el Espíritu Santo, pero son aquellos quienes le obedecen. Quiere decir que el rebelde no, hermanos, aquel que no obedece, aquel que se le habla la palabra de Dios, pero hace caso omiso, no, ese no tiene el Espíritu Santo, ese necesita el Espíritu Santo para que pueda ser transformado, para que pueda, hermanos, ser una vez más instruido en la palabra del Señor. Ese necesita el Espíritu Santo. Y miren lo que aconteció a raíz de eso, versículo número 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Es que la palabra, hermanos, duele, pero es agradable. Y cuando usted y yo andamos caminando como es, hermanos, usted y yo no vamos a sentir dolor. Eso va a ser alimento para nosotros. Vayamos allá, 2 de Corintios, para terminar. 2 de Corintios, capítulo 15, 2 de Corintios 5 del 15 al 17. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén, amada iglesia. Cuando nosotros venimos a Cristo, esto es lo que sucede. Nosotros ya no vamos a ser las mismas personas de antes. Pero esto es, hermanos, cuando verdaderamente nos han predicado la palabra, cuando hemos leído la palabra del Señor, pero cuando solamente, hermanos, se predica en una forma muy cómoda, muy tranquila, es muy imposible, hermanos, que alguien vaya a cambiar de verdad. Es imposible que alguien se vaya a convertir de verdad. Y hay dos cosas, hermanos, en lo que usted y yo podemos predicar. Hay dos cosas que pueden pasar, o se vuelven a nosotros o se vuelven en contra de nosotros. Pero eso, hermanos, ya no es cosa de usted y de mí. Eso es, hermanos, cuestión de aquella persona que rechaza el Evangelio. Pero usted y yo, hermanos, podemos seguir predicando, a lo mejor no como estos varones lo hacían, que iban de ciudad en ciudad predicando. Empecemos, hermanos, por nuestro pasaje, por nuestro polígono, por su trabajo, por su lugar de estudio. Ahí comienza a hablar de la palabra del Señor y va a ver cómo el Espíritu Santo comienza, hermanos, a acabar en esos corazones a tal punto de que esa persona reconozca que necesita de Cristo Jesús. Pero no debemos detenernos
no debemos de dejar de desistir en predicar la palabra, que si hoy viene adversidad, entonces me guardo un tiempo y después veo si predico. No, es de seguir predicando, y esto es lo que se hizo en este lugar. Vino la pandemia, muchos cerraron, muchos ya no quisieron transmitir, pero aquí siempre en el mismo horario se seguía predicando la palabra del Señor, porque no hay nada ni nadie que pueda detener su palabra. Cierre sus ojos, amada iglesia. Gloria a Dios. Padre que estás en los cielos.